entrevista. Por favor, ¿nos puedes decir tu nombre? Kevin Mauricio Alcalá Guzmán. Muy bien. ¿Cuántos años tienes, Kevin Alcalá? 17 años, casi 18 años. Ok. ¿En cuánto tiempo cumples los 18 años? Aproximadamente en 2 meses. 2 meses. ¿Cómo te sientes respecto a la mayoría de edad? Se siente un poco raro porque ahora podré hacer cosas que uno siendo menor de edad no puede hacer. Siquiera, bueno, pues tan siquiera acaban de hacer las elecciones presidenciales, locales, etc. Entonces, ahora saber que puedo empezar a participar en ello o en distintas cosas es un poco emocionante también saberlo. Muy bien, muy bien. ¿En qué aspectos te sientes limitado en cuanto a la mayoría de edad? En cuestión de que no siempre mi opinión puede contar a través de aquellos que ya tienen mayoría de edad o que son mucho mayores que yo, sino que simplemente me ven como de, ¿tú qué vas a saber si todavía eres menor de edad? Pero entonces tal vez como de, es mucha pelea de repente entre esos conceptos o en esas mentalidades, entonces sí es como de, Muy bien, Kevin. Entonces, ¿podrías decir que te sientes menos validado en cuanto a ser menor de edad actualmente? exacto. Ok. ¿Me puedes explicar el por qué y en qué ambientes? Por ejemplo, una de las cosas que me siento menos validado podría ser también incluso en la universidad. Actualmente estudio en la Universidad de León y de repente para ciertos trabajos en equipo o sino para ciertas cosas es como de, bueno, pues todos mis hermanos ya tienen la mayoría de edad, ya tienen más de 20 años y es comprensible saber que ellos ya tienen más experiencia que yo. Pero también es como de, yo también quiero aprender a hacer, así que paso a paso, pero también aguántenme, me enseñan cómo hacerlo. Ok, ¿nos puedes repetir o decir en qué consiste tu carrera y qué carrera es? Mi carrera consiste en, mi carrera es la de Ciencias de la Comunicación, es más que nada para informar a todos aquellos, ya sea por los medios audiovisuales, escrito, oralmente, etc. Ok, ¿te sientes cómodo y conforme con tu carrera actual? Sí, Muy bien. ¿En todo aspecto? sí, de repente, se podría decir que sí. Muy bien. ¿Qué es un aspecto que podrías considerar que te atrapó en tu carrera? Un aspecto que me atrapó en mi carrera, siento que podría ser el simple hecho de manejo de cámaras. A mí me encantan mucho las cámaras fotográficas, de video, cinematográficas, los lentes, etc. Y también me llama un poco la atención el estar informado en cada minuto, porque siempre, por ejemplo, algo que pasa mucho hoy en día es que las personas pues ya no están tan informadas y ya nada más le piden las opiniones a los demás y a veces esas opiniones pueden perjudicar incluso un poco más por el hecho de que depende si la persona está bien informada o no. Si la persona está mal informada, Estás corriendo mucho el rumor de noticias falsas. Okay. Y si la persona está bien informada, pues ya es bastante bueno saberlo, porque te comento, ya me ha tocado convivir con muchas personas hoy en día en las que se la pasan diciendo puros rumores falsos. Ok, en cuanto a los rumores falsos y la desinformación, ¿cómo consideras que ha afectado en entrevistas que hayas hecho previamente por tu carrera? ¿Cómo afectaría? Podría ser en la manera en cómo te comento. Aquí los rumores falsos afectan en que la manera de cómo se esparcen, ya sean por mensajes de WhatsApp, porque un conocido te lo contó o porque lo escuchaste en algún otro lado. Hoy en día está esta plataforma llamada TikTok. No te miento. En esa plataforma hay demasiadas noticias falsas o se les conoce como, entre nosotros le decimos fake news. Entonces el hecho de que al momento de que tú investigas cierto tema y ves que realmente el tema que te comentaron está mal, ahora para contárselo al resto de las personas es un poco complicado porque a veces muchas personas son muy tercas en cuestión de defender a lo que ya escucharon. Entiendo. Entonces sí, de repente sí suele costar un poco, pero también una de las bases de mi carrera es tener siempre argumentos para defender lo que dices. Entonces una vez que empiezas a mostrar argumentos, etc., pues ya se empiezan a aligerar las cosas. Ok, entiendo. ¿Alguna vez has tenido alguna complicación, agravio por contradecir a alguien?
tanto así, pero sí llegué a tener como que una cierta diferencia con un tío mío, cercano por parte de mi mamá. Y ese tío, verás, bueno, estábamos hablando de las elecciones presidenciales, yo estaba revisando unas cosas en mi teléfono, entonces en esto pues me empecé a decir como de, ¿qué andas haciendo? Oh, pues ando checando las elecciones presidenciales por parte de tarea, etcétera. Entonces en esto pues me empieza a comentar que el PAN y el PRI son de izquierda. En la izquierda es el progresismo, cuando ven hacia adelante, etcétera. La derecha o ultraderecha son aquellos como el PAN, el PRI. Entonces, saber que mi tío dijo que el PRI y el PAN eran de izquierda progresistas, ya fue como manches, tío. Entonces, traté de aguantar las ganas de comentarle, porque te digo, generalmente también suelen ser las personas mayores en donde estas noticias suelen repercutir un poco más, suelen suceder un poco más, que no están tan informados. Entonces también que simplemente escuchan tal cosa como de cualquier rumorcito como de se anda esparciendo tal virus aquí en la colonia o aquí, y ya todos los vecinos ahí empiezan a como que exagerar las cosas. Entonces de repente sí es un poco molesto de ese tipo, pero uno ya también como tiene que saber manejarlo. Ok, entiendo. Segundo, antes comentabas acerca de familiar con tus papás. La dinámica familiar con mis padres es un poco raro, porque verás, con mi padre, pues mi padre, te comento, es de una generación, es del 70, entonces es una mentalidad muy dura para hacerla cambiar de opinión cuando tú quieres algo. En especial, hubieron muchas cosas en el trayecto de mi vida que yo quise hacer y en ningún momento tuve el apoyo de mi padre. Hubo un momento en donde yo estuve concursando en diversos torneos de ajedrez por parte de las escuelas, y no solo de las escuelas, sino también por exteriores. Y yo al momento de comentárselo emocionado, lo único que me hacía era que, o lo único que me decía era que era una pérdida de tiempo. Entonces, te comento, es un poco raro porque actualmente casi no hablamos, nada más si acaso me pida algo, pues lo cumplo y viceversa. Ahorita casi, cada vez, y muy rara la vez, cada vez que salimos juntos, nada más él y yo, casi no hablamos. En cambio con mi mamá, ella sí me apoya un poco más, pero tampoco es como que tenga una relación muy estable con ella. Tampoco es como que me la viva pegada a ella. Por lo mismo de que de repente mi mamá suele ser muy juzgona. Entonces, te comento, ya la misma edad ya la misma edad, y no solo la edad, sino que las experiencias me han ayudado a ver este tipo de cosas. Y te comento, o sea, sí es un poco raro porque son mis padres, se supone que debería de tener los lazos más fuertes con ellos, pero uno como hijo ya dice como, pues ya es lo que toca. Y a pesar de que, aunque de repente lo trato, sí es como de, por más que lo trato, a veces no suele ser tan efectivo, no suele ser tan positivo. Muy bien, muy bien. Comprendo. Platícame un poco sobre tu infancia, Kevin. ¿Algún aspecto que hayas considerado que te afectó en cuanto a la comunicación con tus padres? Verás, mi infancia. Empecé a tener memoria desde los 3 años. ¿Entiendes? Desde los 3 años, pues, yo empezaba a jugar, me acuerdo. Jugaba videojuegos, en consolas y todo. Me gustaba, siempre me encantaron mucho los videojuegos. Entiendo. Y conforme fue pasando el tiempo, mi hermana precisamente, se llama Andrea. Esta Andrea me dijo un día cuando ya tenía 12 años, creo, tú cuando naciste, tú no ibas a poder ni caminar ni hablar. Por ciertos problemas de embarazo que ya había tenido mi mamá. Pues te comento, ya somos 6 hermanos
Y yo al ser el último sí hubo más complicaciones. Entonces, que yo ahorita pudiera caminar y el estar hablando, pues es un poco, se puede decir, bueno, milagro. Y empecé a desarrollar mi lengua a los 7 años, mucho más tarde que la mayoría de los niños. Por lo mismo de que yo siempre era muy cohibido en cuestión de la comunicación. Yo siempre me alejaba de las personas, siempre las hacía, no siempre de lado, pero como que siempre mantenía mi distancia ante ellos. Entiendo. Empecé a trabajar desde los 7 años como comerciante. Entonces, estas intenciones de empezar a trabajar como comerciante también se me empezaron a poner como para empezar a desarrollar más mi lengua, empezar a desarrollar un poco más mi mentalidad en cuestión de matemáticamente, empezar a aprender a leer, redactar, escribir, etc. Entonces te digo, sí hubo muchas complicaciones porque desde los 7 años empecé a trabajar y la relación con mis padres pues sí fue como que desgastándose de poco a poco, por así decirlo. Porque también era como de, yo quería algo, yo quería un juguete. Y en ese entonces pues me acuerdo que me decían siempre como de, no siempre, pero sí hubo muchas ocasiones en las que me decían como de, ahorita no hay dinero. Entonces, por el mismo querer de yo quería un juguete, empecé a trabajar y empecé a vender gelatinas. Gelatinas. Muy bien. En cuanto al rubro de ser comerciante, me comentabas que empezaste desde muy temprana edad, 7 años, ¿cierto? Es correcto. Muy bien. Entonces, esto fue directamente una necesidad. Es correcto. Por parte mía sí. Por parte tuya. ¿Por qué solamente por parte tuya? Bueno, no por parte mía, pero te comento. En ese entonces, pues también habían ciertos problemas económicos en mi familia. Entonces, el estarlos viendo, también algo que ya te comenté, yo siempre mantenía mi distancia entre las personas en aquel entonces. Y mientras la mantenía, yo tenía como que esa intención como de estar observando qué era lo que hacían, de saber que cómo era que actuaban, cómo era que pensaban o por qué accionaban de ciertas maneras. Entonces fue también algo que también me empezó a interesar un poco. Y entonces, pues conforme fue pasando el tiempo, fui comprendiendo que teníamos problemas económicos. Problemas que te comento, de repente yo no comía. Ya tenía de repente días sin comer. Estaba en secundaria y yo de repente no comía. Prefería darle la comida a mis hermanos antes que a mí. Entonces también algo de lo cual sufrí mucho en la secundaria fue del bullying económicamente. Porque yo tenía nada más unos tenis que nada más los ocupaba para el uniforme y para deportes. Eran unos Nike negros y ya estaban rotos. Entonces también mi uniforme no es que estuviera completamente roto, pero ya también estaba muy dañado o desgastado. Entonces sí fue como de ocupo dinero y yo quiero también. La familia y lo que era tu carrera. Exacto. Tocando ese punto, ¿cómo está tu dinámica familiar en cuanto a tu carrera? ¿Te apoyan? Me apoyan, puede que no todos, pero sí siento el apoyo de ciertas personas. De ciertas personas. Y hay con esta contraparte que no. ¿Por qué te digo que con esta contraparte no? Porque en mi familia siempre se ha visto como de, el arquitecto, el ingeniero. Entonces tuve mi hermano mayor, estaba estudiando arquitectura y no la termino, ahorita se va a meter, pero de ingeniero. Tengo un hermano mío que estudió gestión empresarial. Entonces, por parte de mi familia siempre se ha visto como que muy unida a los números, por los negocios, por andar atendiendo ciertas cosas. Entonces, al momento de que yo les dije como de ciencias de la comunicación, pues fue como de, ¿y esa carrera qué te abarca? Pero te digo, en ciertos aspectos también, algunos de mis hermanos, sí fue como de, no, pues tú échale ganas, o sea, puede que no siempre, pero a todos me apoyando para lo que gustes. Pero te digo, más que nada en estas mentalidades, o sea, cuando les comenté esto, fue un poco más de mi papá y de mi mamá.
por lo mismo que te digo, ellos ya son de otra generación, generaciones en donde eran más populares las carreras como ingenieros, arquitectos, contadores, etcétera, o abogados, o doctores. Carreras que más dejan, ¿no? Es correcto. Entonces, al momento que te digo esto, es como de qué áreas abarca las ciencias de la comunicación, o cuánto ganan, o si no, ¿dónde vas a trabajar? Son las preguntas más frecuentes que sueles recibir, ya sea por parte de familiares, amigos, de repente conocidos. Pero te digo, es la misma pasión en la que tú dices como de, no déjame. Muy bien. Perfecto. Hace rato hacías énfasis en que uno de tus hermanos te apoyaba en cuanto a la idea. Exacto. ¿Hay contraparte que no te apoye? ¿Del mismo hermano o...? De tus mismos hermanos. ¿Con cuántos hermanos convives? Tengo 5 hermanos y conmigo son 6. Nada más hay una mujer entre todos nosotros. Entonces te digo, si hay hermanos que sí me apoyan lo más que pueden, porque de repente también por áreas económicas y por lo mismo, soy menor de edad, no puedo trabajar, no puedo tener un trabajo formal. A pesar de que ya he trabajado en diversas áreas como mecánico, mesero, ya también he estado en construcción, siendo menor de edad, de repente sí es como de, yo quisiera entrar a este trabajo, ya quiero tener un trabajo formal, pero a la misma edad es lo que me lo impide. Entonces, como se me complica también un poco en cuestión de eso, ahorita soy comerciante, entonces pues mis hermanos tratan de ver la manera de cómo apoyarme para pagar mis estudios, y yo no les esto, pues yo solo regresaré. Entiendo. ¿Sientes endeudar con tus hermanos? ¿O por qué haces énfasis en que tú solo regresarás? Sí siento deuda. ¿Por qué? Porque este dinero, bueno, ahorita tengo 3 hermanos que ya tienen familias. Entiendo. Uno casi tiene una familia porque falleció su hijo. Y ahorita nada más está juntado con su esposa. Entonces me siento un poco en duda porque ese dinero que me están brindando a mí, claro, es para mis estudios. Pero el saber que lo pueden aprovechar tal vez en algo personal, en algo para mejorarse a sí mismos, pues sí es como de ese sentimiento como de querérselos devolver. Incluso una hermana mía me dijo, ella ya tiene 26 años, 25 años, está trabajando en Michelin, está estudiando enfermería, se salió porque tuvo a uno de mis sobrinos. Entonces ahorita no le va mal, ahorita ya está juntando y ya también creo que ya está casado, no estoy seguro. Pero esta hermana trabaja en Michelin y aún así le dije como de algún día te los pagaré y me dice, nada, no te preocupes. O sea, es para tu carrera y es para tu vida. Pero aún así con estas palabras, a pesar de que me impulsa un poco más, es como de, se los quiero devolver porque fue un apoyo que recibí en un momento que sí necesito. Y que aparte sé que en algún momento ellos lo llegan a necesitar y yo quiero estar ahí para ellos. Muy bien, muy bien. Dabas énfasis en cuanto a tu hermana, que hace rato precisaste que era la única que tienes entre los hermanos. Es correcto. Muy bien. ¿Cómo está el hecho de que comentas que crees que está casada? O sea, ¿estás seguro de que está casada o no lo está? Ahorita creo que ya está prometida, ya está comprometida. Está comprometida, ok. ¿Qué tanto convives con ella? Con ella actualmente casi ya nada. Casi nada, ok. ¿Consideras que la falta de comunicación ha afectado en cuanto a la relación con tu hermana y su apoyo económico, es así? Diría que no, porque a pesar de que actualmente casi no hablamos mucho y son muy pocas las veces que nos solemos ver, te puedo decir que son casi como 2 veces por mes. ¿Entiendes? Entonces, de repente sí es un poco raro el volver a convivir con ella porque es como de querernos poner al tanto de lo que ha sucedido, pero es muy poco el tiempo como para hacerlo. En cambio, en cuestión al apoyo, diría que sigue igual, porque incluso ella me ha dicho como de, exígele a mis padres también. No solo esto también sino que yo como hijo de mis padres, también puedo exigirles un poco también para que me lleven con mis estudios. Y claro, como te comento,
suelo regresar en un cierto momento. Ujú. Ahorita por un momento necesito estos apoyos. Entiendo. Siento y considero que hablas más en el aspecto de hermanos que en el aspecto de padres en cuanto a apoyo en tu carrera que en lo que estás haciendo. Es correcto. ¿Puedes explicarme un poco? Las cosas. Entonces fue donde me empezó a meter esa necesidad o esa intención como de empezar a trabajar para empezarme a comprar mis propias cosas y así no afectarle tanto a mis padres. Ok. Considero que trabajaste desde muy temprana edad para cumplir con tus gustos, pero ¿sientes que en algún dado punto de tu vida te hubiera gustado que hubiera sido distinto esta dinámica? Sí. Ok. ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta de esto? De esto pues te comento. Estaba en primaria, 7 años, estaba en segundo año de primaria. Ujú. Y me acuerdo en ese entonces que tenía a un amigo llamado Víctor y otro amigo llamado Jason. A mí me encantaba dibujar en ese entonces como dibujos de algunos videojuegos. Entonces de repente los ponía en las portadas de mis libros y me las pasaba dibujándolos. Ok. Entonces, conforme te comento, fue pasando el tiempo. Cuando me empecé a dar cuenta de esto, que me hubiera encantado que hubiera sido distinto, ya estaba casi terminando la primaria. Ya estaba en quinto, sexto de primaria, no recuerdo bien. Pero te digo por qué. Porque yo en ese entonces, pues ya te digo, trabajaba y conforme fue pasando el tiempo, entré a primaria y secundaria. Ujú. Cuando entré a secundaria, algo que yo me propuse es que mis padres no me van a pagar toda la secundaria. Ok. Desde en ese entonces dije, de aquí en adelante, no quiero que mis padres me paguen totalmente mis escuelas. Ujú. Por lo mismo de que, a pesar de que mis padres tuvieron ciertos problemas personales también, pues fue el mismo querer, también lo mejor para mí, que yo dije como de, yo voy a tratar de pagarme mis escuelas, por más que me cueste. Voy a tratar de dar todo mi apoyo para mí mismo, por más que me cueste. Actualmente no tengo muchos lujos, pero cada cosa que tengo mía, puedo decir y estoy orgulloso de decir que es mía totalmente. Entiendo. Entonces, así empezó a hacer también desde la ropa. De repente me compran ropa ellos, pero yo también mucha ropa que tengo ya me la he estado comprando. Así como ha sido este teléfono yo estoy pagando totalmente. Entiendo. Y lo compré por necesidad de la escuela. Muy bien. Ok. Comentabas que esto se podría decir que se vio más marcado en la etapa de entrar de primaria a secundaria, ¿cierto? Es correcto. Podemos promediar una edad de entre 11 a 12 años, ¿correcto? Es correcto. Muy bien. ¿Qué sientes que te hizo más consciente en esa etapa? Que me hizo más consciente. Algo que me hizo muy consciente en ese entonces era que cuando entré a la secundaria, y no solo, bueno, te digo, en ese lapso de terminar la primaria y entrar a la secundaria, pues me acuerdo mucho que mis amigos, o en aquel entonces conocidos, eran como de estar recibiendo mucho por parte de sus padres. Era como de, sí, ten para que te compres algo de comer. Sí, ten para tus caminos de regreso o algo. O si no yo veía que pasaban por ellos. Entonces, algo que sí me empezó a decir a mí mismo fue como de, a mí me encantaría tener esta vida. A mí me encantaría que, pues, no sé, me invitaran a algo a comer diario, o sino que me dijeran como de, sí, ahí te va para que comas algo. Pero te comento, no siempre fue así. Entiendo. Entonces, por lo mismo, empecé a ser un poco más consciente cada vez de estamos pasando por ciertas dificultades, se me están viniendo pagos de la secundaria, para ese entonces yo me estaba pagando mis cosas, te digo, y era como de, no me quiero rendir. Ok. Bueno, finalizo esto diciendo que tu dinámica de ver cosas que no eran iguales, o mejor dicho, desigualdad, en tu caso, te conllevó a mejorar en muchos ámbitos, inclusive de buscar un mejor estatus. Te agradezco mucho por la entrevista del día de hoy. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno,